estás? Me da gusto saludarte en esta noche de Viernes Santo. Ya dejamos a Jesús en su sepulcro, está sepultado, y no queda más que velar y esperar al momento de su gloriosa resurrección. Recuerda que el sábado santo es día también de ayuno, es día también de silencio, no es sábado de gloria, no es sábado de gloria, se llama sábado santo de la sepultura. Y no en sábado, sino por la noche, pero ya es de hecho noche de Pascua, es que Cristo va a resucitar glorioso en la vigilia pascual en la noche santa, que no se celebra en sábado santo. ¿Sabes que estaba pensando que yo creo que el próximo año voy a dar un curso de liturgia para administradores web y editores de boletines y de anuncios y de carteles parroquiales, porque vaya que qué errores cometen tan garrafales. Realmente hay que saber, una parroquia tiene que anunciar bien las diferentes celebraciones del triduo con sus nombres correctos, al menos. Y pues bueno, pero el caso es que el sábado santo es todavía un día de contemplación, de silencio, de tristeza, de duelo. Cristo está muerto. No se celebran sacramentos. No se celebran sacramentos, no hay misa, no hay bautismos, no hay matrimonios, no hay ordenaciones sacerdotales ni confirmaciones, nada. Solamente a los enfermos se les puede llevar la comunión como viático y se les puede dar la unción de los enfermos y se puede también confesar, pero fuera de esto no hay ningún sacramento, no hay misas. Cristo está muerto, no se puede, así como en Viernes Santo. Insisto, ya cuando Cristo resucite es en noche de Pascua, no en noche de Sábado Santo. Pero mientras estamos aquí, al pie del sepulcro, por supuesto, y hacía yo un recuento de lo que ha sido este triduo hasta ahora, que ha sido muy intenso, muy intenso. Para mí ha sido muy intenso por la cantidad de trabajo apostólico que he tenido, que ha sido pues más intenso que nunca. Una serie de conferencias y de programas, y si has estado aquí al pendiente de nuestro canal en YouTube y de nuestra página semillasparalavida.org, Semana Santa, o de la página en Facebook, pues bueno, estás viendo todos los programas que estamos publicando, y todo eso implica mucho, mucho tiempo de trabajo, y las conferencias, eh, en fin, sabes que ha sido muy bonito ver que hoy me ha escrito una buena cantidad de personas ahora para agradecerme por esta conferencia que presenté el jueves pasado, el Tríduo Pascual Paso a Paso, que como te decía por aquí antes, miles de personas han visto y les ha cambiado por completo su apreciación sobre la Semana Santa, porque ahora sí comprenden qué se celebra y cómo se celebra y por qué se celebra lo que se celebra en cada liturgia del Sagrado Tríduo Pascual. Y pues ahora me han estado escribiendo personas para darme las gracias, porque me dicen que después de haber visto la conferencia, este triduo ya no está siendo para nada como los anteriores. Me han dicho varias personas que está siendo el más intenso de su vida, porque ahora sí conocen, comprenden y entonces ponen atención a los detalles que expliqué en la conferencia, y cuando los atestiguan en la celebración, pues ya cobra un sabor distinto y se vuelve una experiencia más plena, por supuesto, porque es una experiencia más consciente. Entonces, yo estoy muy contento de ver el efecto positivo que ha tenido esta conferencia. Si no la has visto, todavía estás a tiempo, búscala ahí en el canal, se llama el Tríduo Pascual Paso a Paso. En verdad, súmate a los miles de personas que ya la han visto y que han dicho de todo. He aprendido cosas nuevas, he comprendido cosas que nunca había comprendido, pero que tenía duda, he salido de muchos errores, he llorado porque me ha conmovido. Pero bueno, pues lo más importante es que ahora están diciendo que les está ayudando a vivir una Semana Santa más intensa que nunca, y ya con eso, bueno, me puedo quedar tranquilo, por supuesto, con esa conferencia. Hoy Viernes Santo fue sin duda un día intenso por múltiples razones. ¿Qué diferencia hace después de la semana pasada, de la Semana Santa pasada, de hace un año, en que entiendo que cada lugar es diferente, pero en nuestro caso estábamos en el mismo barco que todos,
todo fue virtual. Y qué desafiante fue, qué falta hacía poder estar viendo, palpando, oliendo incluso el incienso. Y en esta ocasión, que ya tuvimos la oportunidad acá, con limitaciones, con reservaciones, con cupos sumamente limitados, vamos a tener que ir a 3 iglesias diferentes para poder cumplir con el triduo en persona. De otra manera tendríamos que limitarnos a quizás una misa en persona y las demás virtuales. Pero hoy viernes, en verdad que fue muy bonito, igual que ayer jueves, poder volver a estar en Semana Santa en una iglesia. Y que curiosamente el hecho de tener las iglesias a medio llenar, en razón de las restricciones, pues también ha facilitado la apreciación de las liturgias, porque habiendo menos personas, la visibilidad se extiende y se puede apreciar más lo que sucede, sobre todo en las iglesias de gran tamaño, donde se llenan, hay mucha gente y pues en ocasiones apenas se alcanza a ver, ¿verdad? Entonces ha sido una experiencia bonita poder nuevamente adorar la cruz en este Viernes Santo. Y también ha sido un Viernes Santo intenso por la meditación de las 7 palabras que di en vivo, que nunca había yo dado por internet y que pues representó también un trabajo detrás que nunca había yo hecho. Siempre que he presentado la meditación, si la viste, si no, ahí está el video, ahí está grabada. Pero así como la di, pues así la doy cuando la doy en la iglesia, con ese formato, acompañado de ese tipo de música en algunas meditaciones, en algunos espacios de contemplación. Por supuesto, siempre que la presento una meditación distinta, ¿verdad? No es la misma, pero que por cierto, la meditación de hoy pues está tomada de mi libro Escucha, Jesús habla desde la cruz, así que si te gustó y quieres tener el texto para después repasar alguna parte que te haya llamado la atención, que te haya gustado alguna de las oraciones, himnos, ese es el libro, Escucha, Jesús habla desde la cruz. Entonces búscalo y en Amazon está, ya sabes, o en nuestro sitio semillasparalavida.org/escucha, y ahí puedes tú tener esto. Entonces, pues sí yo había pensado, fíjate, había pensado hacer un librito, incluso ofrecí un librito. Espero que nadie se haya sentido descorazonado porque al final no les entregué el librito. Pero el librito iba a ser, por supuesto, un documento digital en PDF para yo entregárselos a los que se conectaran en Zoom, que la transmití simultáneamente por Facebook y que ya está también en YouTube. Pero después pensé que si entregaba yo en ese momento el PDF iba a ser muy desafiante para las personas porque o lo descargan y luego una vez descargado, ¿qué ven? O leen el librito o ven la presentación de la meditación. Entonces dije, ¿cómo hago? Porque yo quiero que sea interactivo. Porque sí, cuando lo hago en una iglesia, hago los libritos para que la gente pueda participar leyendo lo que tiene que leer, ¿verdad? Y a veces los hago que lean a 2 coros, a veces una parte hombres, otra parte mujeres, en fin. Pues se me ocurrió mejor entonces hacer en vez de librito que las oraciones con las que responde la gente, pues aparecían en pantalla y las leyeran de la pantalla. Eso para todo el auditorio era más sencillo, por supuesto, pero para mí era pues trabajar anoche en todo eso. Entonces sí, fue un trabajo especial, pero creo que ayudó a las personas que participaron, tanto las que se conectaron a través de Zoom, como las que lo vieron a través de Facebook, que sabes que yo creo que ya voy a hacer aquí una lista negra, porque ya te comentaba yo la otra vez, cómo siempre que hay un evento, o sea, por decirle de alguna forma, un evento gratuito que uno anuncia de formación, ¿no? De inmediato todo el mundo se suscribe, satura las inscripciones, ya no deja que se inscriba nadie más y a la hora de la hora solamente se conecta el 30% de las personas. No falla. Y qué feo que la gente sea así, honestamente qué feo que la gente sea así. Y ya detecté nombres de personas que sistemáticamente, y ahí van incluidos amigos, y ahí van incluidos familiares, pero voy a hacer una lista negra, así sean desconocidos, amigos o familiares,
los que me están haciendo esto de que se inscriban a todo y no van a nada, pues ya la próxima vez que los vi inscritos los voy a borrar para darle espacio a personas que sí les interesa y que ya no alcanzan lugar porque se los tomó personas que ni se van a conectar, pero pues ahí ven, es gratis, se inscriben y luego nos dan calabazas a todos. Eso no se hace, pero lo hacen la mayoría si funciona esto. Eh, y pues por supuesto que si es un ejercicio de oración, a diferencia de una conferencia de alto nivel bíblico, una cosa así, pues por supuesto que no se puede cobrar la entrada para esto, si es oración. Entonces, por supuesto que esto tenía que ser gratuito, por supuesto, totalmente. Entonces, pues me la aplicaron, se suscribieron muchos y a la mera hora, pues nada más el 30% se conectó. Y los demás, pues ojalá que hayan visto la repetición, pero sépanse todos ustedes que me están haciendo esto sistemáticamente, que a partir de ahora estarán en la lista negra y si los vuelvo a ver suscritos, adiós, porque pues para que le den espacio a personas que sí les interesa y que después ya no alcanzan lugar. Que también hay muchos que luego escriben realmente muy interesados y pues qué pena, pero ya te ganaron las inscripciones porque en un par de horas se las llevaron todas. Pero bueno, eso fue también una parte bonita de hoy, digo, haciendo a un lado a los que no se conectaron, fue bonito, fue una experiencia siempre bonita poder hacer esto. Y ahora de forma virtual, el beneficio es que, pues en primer lugar, eran más personas que cuando lo de en la iglesia. En segundo lugar, eran personas de varios países. Entonces también es curioso cómo las limitaciones que nos ha impuesto la pandemia al mismo tiempo nos han abierto puertas que antes teníamos cerradas. Por supuesto que hay cosas que es mejor siempre hacerlas de manera presencial, sobre todo en el recinto sagrado que es la iglesia. Por supuesto que sí. Pero también estamos comprobando cómo hay algunas actividades de fe que bien se pueden llevar a cabo de manera virtual. Por supuesto, las misas, no, o sea, siempre tiene que ser lo mejor presencial. Ha sido un buen suplemento, una buena manera de no quedarnos sin nada, el poder celebrar las misas de forma virtual, pero realmente nada se compara con estar ahí, escuchando, rezando, poniéndonos de pie, de rodillas, oliendo el incienso, comulgando, sobre todo comulgando. Pero otro tipo de prácticas formativas o de espiritualidad, pues vaya que se pueden hacer de forma virtual y congregando a grupos internacionales. ¿Y a cuántos grupos de oración a través de Zoom no han surgido gracias a la pandemia? Y que se conectan a rezar el rosario y que se conectan a rezar coronillas y novenas y en fin, ¿no? Y eran puertas que antes estaban cerradas simplemente porque no las habíamos abierto. Y ahora que las abrimos, pues qué bendición, qué bendición. Entonces, qué bonito, me gustó esto y pues a lo mejor el próximo año, después de esta experiencia, a lo mejor el próximo año estén abiertas las iglesias o no, Dios quiera que esté todo abierto y que ya todo haya vuelto a la normalidad. Pero pues también como algo adicional podríamos hacer este mismo ejercicio, ¿verdad? Y creo que sería muy enriquecedor para muchos, muchos, al menos para los que se conectaron, seguramente quedaron con ganas de volver el próximo año y eso sería maravilloso. Pero bueno, el caso es que yo programé la meditación de las 7 palabras para que terminara justo cuando comenzaba en vivo el Via Crucis desde Roma con el Papa. Que sí, la secuencia lógica debería ser al revés. Primero el Via Crucis para caminar hasta el Calvario y después las 7 palabras ya que Cristo está crucificado, por supuesto. Pero la cuestión es que si hacía yo eso, no me daba tiempo de llegar a a la celebración de la liturgia de la Pasión del Señor, para la cual tenía también reservación. Así que por cuestiones de tiempo tuve que hacerlo al revés. Pero como sea, es una gran experiencia, por supuesto, de fe. Y ya de ahí seguimos con el Via Crucis del Papa. Qué bonito, me sorprendió. Honestamente, y por lo que se comunicó en la Santa Sede, sabiendo que en esta ocasión el Papa había pedido que las meditaciones del Via Crucis las escribieran niños, y sabiendo que se había ya advertido del Vaticano que eran meditaciones muy sencillas, propias de niños, realmente mis expectativas de este Via Crucis eran muy bajas. No por desdeñarlos ni por menospreciarlos, pero es que comparando con la experiencia que tuvimos el año pasado, de por sí dramático por la pandemia, y que más gente que nunca, otra vez por la pandemia, se animó por fin, por primera vez en su vida, a sintonizar el Via Crucis del Papa, que yo veo desde niño, como ya te conté.
Pues la vez pasada recuerda que en medio del drama en el que estábamos y todo, algo que lo hizo todavía más dramático, pero al mismo tiempo muy hermoso, fue que el Papa le pidió a personas que están internas en prisiones que compusieran las meditaciones. Entonces había una incluso de un asesino que lo está pagando su condena y que compuso una de las meditaciones. Vaya que fue, obviamente ellos meditan desde su experiencia, desde su dolor, desde su arrepentimiento, desde su culpa, desde su pena, desde todo. Y fue de todas las que he visto en toda mi vida, yo creo que fue la más conmovedora, además de que por primera vez no fue en el Coliseo, sino que fue ahí en la Plaza de San Pedro y en una plaza enteramente vacía, como fue esta otra vez. Por eso es que mis expectativas eran realmente muy bajitas. Pero qué sorpresa, que en la sencillez de las meditaciones de los niños, vaya que pudimos ver realmente el viacrucis de los niños. O sea, pudimos ver en verdad que los niños también sufren y cómo sufren. Y qué bonito fue en verdad ver estas meditaciones tan sencillas que a veces, si no es que las más de las veces, ni siquiera estaban relacionadas con la estación, ¿verdad? Acompañadas de los dibujos clásicos de cómo dibuja un niño para cada una de las estaciones del Via Crucis, pero que en medio de esa sencillez y en medio de esa desconexión específica con cada estación, como quiera que sea, eran meditaciones que surgen de la cruz que carga cada uno de estos niños o que han cargado. Y sí eran meditaciones sumamente inocentes, pero hubo dos que me conmovieron. Una de una niña, pues que escribe del dolor que le causa el encierro, porque extraña a sus abuelos, ¿no? Y los extraña mucho, y le duele, y de eso medita. Y el hecho de que antes no le gustaba ir a la escuela y ahora se muere de ganas de ir a la escuela porque necesita ver a sus amigos y necesita ver hasta a sus maestras, ¿verdad? Entonces, el hecho de que ese dolor para esta niña sea lo suficientemente importante para que lo haya plasmado de una forma muy sencilla, pero a fin de cuentas habló su corazón en esa meditación, sí que me conmovió, sí me hizo un nudo en la garganta. Y más, otra meditación cuando Jesús muere en la cruz, si mal no recuerdo fue cuando Jesús muere en la cruz, que un niño escribió que con la pandemia su abuelo se enfermó, se fue al hospital, no se pudo despedir del abuelo, no lo volvió a ver y el abuelo se murió. Y el niño reflexiona ahí de cómo acompañó a su abuelo rezando por él, aunque ya no lo volvió a ver. Pero lo que me conmovió es que el niño era consciente y decía en su meditación que se imaginaba que su abuelo en el hospital, además de los dolores de la enfermedad, estaba sufriendo porque se sentía solo. Entonces sí que me conmovió que los niños expresaran lo que su corazón siente y también me conmovió ver, o sea, es que el Papa Francisco realmente, vaya que no tiene límites para sorprendernos, ¿no? O sea, no excluye a nadie, al contrario, ¿no? Y vaya que lo demostró la vez pasada, ¿no? Este año que las meditaciones del Via Crucis las compongan los que están en la cárcel. Y ahora los niños, pero pues los niños, ¿qué van a escribir? ¿Qué profundidad? ¿Qué teología? Que los niños las hagan, van a estar sencillitas, van a ser meditaciones de niños, pero que los niños nos guíen esta vez en las meditaciones del Via Crucis. El hecho de que el Papa haya depositado su confianza en los niños, el Papa, ¿m? Porque imagínate que a ti te dijera tu párroco, ¿sabes qué? Que en la diócesis hubo un sorteo y me dice el obispo que tu nombre salió elegido. Vas a componer la meditación de la séptima estación del Via Crucis que se va a leer el próximo año en el Vaticano o en el Coliseo si todo vuelve a la normalidad. Uh,
No digo que no te partes la cabeza un año entero tratando de escribir algo verdaderamente hermoso, poético, profundo, teológico. Se lo vas a enseñar a todos los sacerdotes que conozcas para que te lo revisen, que no cometas ninguna herejía sin querer, todo eso, ¿no? Eso harías tú como adulto responsable. Acá son niños y el Papa se las confió. Que los hagan niños. Y sí, sí que sus meditaciones, pues digo, en profundidad, en alta escuela, nada. Pero definitivamente que en esa sencillez se sentía palpitar su corazón y se podía apreciar también el dolor de la cruz que como niños han tenido que cargar este año. Y si te digo esas dos, a mí sí me conmovieron, sí me conmovieron. Y también hubo una meditación de una niña que me gustó una frase, una niña que hablaba en la meditación en la estación cuando despojan a Jesús de sus vestiduras en la cruz, que ella cuenta que en la iglesia le estuvieron, bueno, iba a haber una colecta para niños pobres, ¿verdad? Y que tenía, pues era una colecta de juguetes, entonces ella tenía en su recámara una repisa con muñecas que le regalaban cada cumpleaños, que han de haber sido muñecas, yo supongo que muy caras, muy bonitas, y que eran sus tesoros y las cuidaba y todo. Entonces cuando yo esto fue a su casa y dice que le costó, que le dolió, pero que escogió pues las más viejitas con las que no jugaba, las que le sobraban, y aún así le pesó, las metió en una caja para llevarlas al día siguiente a la iglesia. Pero dice que en la noche estuvo pensando y se sintió mal, porque sintió que no estaba haciendo todo lo que podía hacer. Entonces se regresó, se levantó de la cama, se fue a sus repisas y cogió de sus muñecas favoritas y de las más nuevas. Y dice, y a la mañana estaban las cajas llenas de muñecas y las repisas vacías. Pero la forma como termina esta niña su meditación fue una frase que me encantó, porque dice, deshacerse de lo superfluo aligera el alma. ¿Cómo me gustó esa frase? Porque tiene toda la razón del mundo. Deshacerse de lo superfluo aligera el alma. Y por supuesto que en su meditación hablaba ella de, de que hay que aprender a dar no lo que nos sobra, ¿verdad? Sino incluso lo que necesitamos. Pero esa frase me encantó, me encantó. Deshacerse de lo superfluo aligera el alma. Y después hubo otra frase que me gustó, eh, de quien estaba llevando el Via Crucis, no sé, como tuve que correr aquí de apagar la computadora en la que estaba transmitiendo las 7 palabras para subir a integrarme con mi familia al Via Crucis, no vi ya el nombre de quien estaba en el Centro Televisivo Vaticano transmitiéndolo en español. Entonces no sé si es sacerdote o si es nada más alguien que trabaja en Radio Vaticana, no sé. Pero ya al final del Via Crucis, ya cuando el Papa, con las tomas en las que algunos niños espontáneos se le acercaban a saludarlo, algo, él comentó una frase que también me gustó, porque decía que el amor de Dios, decía, refiriéndose al amor de Dios, decía, el amor no se merece, se acoge. Y me impactó esa frase, me vino como anillo al dedo porque últimamente he estado reflexionando mucho en el hecho de cuánto nos ama Dios y somos indignos de ese amor, no lo merecemos, la realidad es que no merecemos, no nos merecemos que Dios nos ame como nos ama. Entonces cuando escuché esta frase, el amor de Dios no se merece, se acoge. Vaya, me dio luz porque dije, pues sí, no lo merecemos, pero nos lo da a manos llenas, acojamos entonces ese amor, a manos llenas también, con todo lo que eso implique, ¿verdad? Pues por todas estas razones ha sido un Viernes Santo intenso, más ver todos estos mensajes, te digo, que me han estado escribiendo diciéndome que gracias por la conferencia del Trío Pascual paso a paso, porque eso ha ayudado a muchas personas a que también sea el Trío Pascual más intenso de su vida.
pues qué bendición, en verdad, qué bendición, qué bendito Viernes Santo está siendo este. Y bueno, para llegar al final de este Viernes Santo, te hablaba yo en un programa anterior. Yo creo que ya voy a hacer aquí definitivamente un programa que se llame El Club de los Búhos, porque estos programas así ya muy noche, cuando se empiezan así, aún así a conectar varias personas, yo creo que sí voy a hacer un programa que se llame así El Club de los Búhos, para salir estas horas, hablando así espontáneamente de temas que de alguna forma sé que acaban siendo de interés para muchos de ustedes. Y pues para concluir en esta ocasión, yo te hablaba la vez pasada que te platiqué de mi Semana Santa de niño y te platicaba de las películas que veíamos en casa. Hay una que era mi favorita. O sea, te decía yo de la de Enrique Rambal, del Mártir del Calvario, que acabé por ya no gustarme, ya te expliqué por qué. Pero había otra que también veía, que pasaban en un programa que únicamente pasaban en Semana Santa, pero la pasaban todos los años, que se llama Proyecto Génesis. Y era el Evangelio según San Lucas. Y una de las razones por las que me gustaba es porque la versión que nos pasaban en ese tiempo en México se escuchaba en el trasfondo con volumen bajo el diálogo de todos los actores, de Jesús y de la gente con la que interactúa y todo eso. Iba haciendo la lectura del Evangelio tal cual. Entonces, un locutor va leyendo el Evangelio y en el trasfondo se escuchan los diálogos, pero se escuchan en arameo y en hebreo. Entonces eso como que me lo hacía figurar más real todavía. Y hay varias versiones, hay una que es toda en inglés, hay una que ya está traducida toda a español. Pero me sigue gustando más esa versión por eso, porque ese trasfondo entre que combina las lenguas de aquellos tiempos y por encima la lectura del Evangelio mismo, no sé, a mí en lo personal es la versión que más me gusta de todas, cada quien sus gustos. Pero quisiera terminar esta noche compartiendo contigo un fragmento de ese Evangelio según San Lucas en la versión de este proyecto Génesis. Y al verlo, pues recordaré también un programa que me encantaba de niño, que me hacía acercarme más a Jesús en su pasión y también que iba sin duda sembrando abundantes semillas de lo que con el paso de los años se iba a desarrollar como una gran pasión por el Evangelio, precisamente. Lo voy a castigar y después lo dejaré libre. Pero ellos insistían a gritos pidiendo que lo crucificara. Tanto gritaron que consiguieron lo que querían.
Pilato decidió hacer lo que le estaban pidiendo. Así que dejó libre al hombre que habían escogido, el que estaba en la cárcel por rebelión y asesinato, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Llevaron a Jesús a crucificarlo. Echaron mano de un hombre de Cirene, llamado Simón, que venía del campo, y lo hicieron cargar con la cruz y llevarla detrás de Jesús. Al sitio llamado La Calavera, crucificaron a Jesús y a los dos criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La gente estaba allí mirando y hasta las autoridades se burlaban de él, diciendo: salvó a otros, que se salve a sí mismo ahora si de veras es el Mesías de Dios y su escogido. Los soldados echaron suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. Había un letrero sobre su cabeza que decía: este es el rey de los judíos.
Los soldados también se burlaban de Jesús. Se acercaban y le daban a beber vino agrio, diciéndole: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Que estaban colgados le insultaba: si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y sálvanos también a nosotros. Pero el otro reprendió a su compañero diciéndole: no tienes temor de Dios, tú que estás bajo el mismo castigo. Nosotros estamos sufriendo con toda razón, porque estamos pagando el justo castigo de lo que hemos hecho. Pero este hombre no hizo nada malo. Luego añadió: Jesús, acuérdate de mí cuando comiences a reinar. Jesús le contestó: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. De brillar, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Jesús gritó con fuerza y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, murió. Este es, pues, el Evangelio según San Lucas en esa edición que hizo Proyecto Génesis, que, como te digo, a mí me cautivaba de niño. Lógicamente que ya viéndola ahora, me sigue gustando mucho y me sigue gustando mucho esta versión en la que te digo que el locutor va leyendo el Evangelio y en el trasfondo se escuchan los diálogos con los idiomas de aquella región, de aquellos tiempos. Pero sí, viéndola ahora me doy cuenta también de que tiene varios errores, ¿no? Por ejemplo, aciertos, por ejemplo, uno de los aciertos es que vemos a Jesús que va en el camino al Calvario, no va cargando la cruz entera sobre un hombro, sino que únicamente va cargando el patíbulum, que era el travesaño de la cruz. Si ya viste la conferencia, es más, o ve la conferencia El Tríodo Pascual paso a paso, o ve un video que publiqué hoy, que es un fragmento de esa conferencia que se llama ¿Por qué adoramos la cruz en Viernes Santo? Y ahí te explico realmente con lujo de detalle cómo se ejecutaba la pena de la crucifixión. Entonces, algo un acierto de esta crucifixión o de este Via Crucis al menos, es que va Jesús únicamente cargando el patíbulum, a diferencia de, por ejemplo, la Pasión de Cristo de Mel Gibson, que erróneamente va cargando toda la cruz sobre el hombro, lo cual así no era. Sin embargo,
un terrible error que cometen aquí en esta versión es que una vez que lo crucifican, pues tienen los postes en el suelo y después los amarran ahí del patíbulo con el stipes, el travesaño con el poste y con un sistema ahí como de poleas o no sé cómo los levantan con cuerdas. Pues eso no tiene nada de eficiente. Imagínate para realizar las crucifixiones, todas esas maniobras y no queda bien enterrada, se les caía la cruz con el crucificado. Por eso es que realmente lo que hacían los romanos es que ya tenían plantados afuera de la ciudad los postes, los tipes o los tipi en plural, y el patibulum tenía un agujero, entonces eh, acostaban en el suelo al crucificado, le clavaban las manos y después ya con las manos clavadas levantaban el travesaño, lo levantaban sobre el stipes y lo dejaban caer, por el orificio que tenían lo dejaban caer y entonces ya se ensartaba y una vez que estaba ahí procedían a clavar los pies ya directamente sobre el poste, ¿verdad? Entonces era como funcionaba realmente la crucifixión. Otro acierto que tiene es la forma como están clavadas las manos, que no están clavadas en las palmas, también como erróneamente representan muchos cuadros y muchas películas. No se puede eso porque aquí no hay nada más que tejido blando, entonces si clavas aquí, pues te desgarras con el peso, entonces el clavo entraba más bien por acá. Y ve por favor el video porque ahí explico con detalle y así te hago que veas ese video. Al menos ve el de por qué adoramos la cruz en Viernes Santo. Ahí te explico, te digo, con todo lujo de detalle cómo se lleva a cabo la crucifixión. Pero otro acierto es eso, ¿no? Que le hayan clavado a través de la muñeca, ¿no? Aquí pasando por este orificio de aquí. ¿Qué otra cosa tenía de correcto? Bueno, por supuesto no tiene corona de espinas, porque en el Evangelio según San Lucas no se menciona la corona de espinas. El titulus, viste el titulus ahí que estaba escrito en los idiomas correspondientes, según lo que dice el Evangelio, en latín, en griego y en hebreo. Este es el rey de los judíos. Ya te expliqué que eso significa que acaba siendo el rey del universo, porque acaba siendo el rey de los judíos en hebreo, el rey de todo el imperio romano en latín y el rey de todos los paganos gentiles en griego. Entonces acaba siendo ese rey de los judíos el rey de todo el universo, con ese título que se pone encima de la cruz. Lógicamente que aquí en esta escena o en esta película la escena de la flagelación es muy débil, ¿verdad? Eh, es muy débil y le despedazan la ropa por completo. Entonces ya cuando llega y los soldados se la rifan, pues ¿quién va a querer una túnica toda desgarrada, toda rota, toda hecha jirones? ¿No? Así, así no fue como pasó. Así no fue como pasó. La verdad es que todas las películas se hacen con la mejor intención, pero pues a veces hace falta la asesoría de un buen biblista, de un buen historiógrafo, de un buen teólogo muchas veces. Entonces a veces se cometen muchos errores, en ocasiones sutiles, en otras muy evidentes. Pero aún así, con todo, me sigue pareciendo una serie de televisión, porque es una serie muy hermosa, a mí me sigue gustando mucho a la fecha, y por eso quise compartir contigo este fragmento ah, muy adecuado, por supuesto, con este viernes, que es Viernes Santo de la Pasión del Señor, y que ya está llegando a su fin. Así que con esto, pues me despido de ustedes para que vayan a descansar. Mañana, sábado santo, recuerden, día sigue siendo día de duelo, sigue siendo día de ayuno, de abstinencia por lo mismo. No es sábado de gloria porque Cristo no ha resucitado en su gloria. Fíjense ustedes que incluso los obispos que hoy, desde hoy se quitaron su anillo y dejaron su báculo, si les tocó estar en una misa con un obispo o al Papa, si vieron la celebración de la Pasión del Señor del Papa Francisco, vieron que en la procesión de entrada que se hace en silencio no llevaba el báculo. Hoy los obispos no usan báculo en señal de duelo y también se quitan el anillo y mañana también están sin anillo, el sábado santo están sin anillo, ya en la noche de Pascua, que insisto y recontra insisto, no es noche de sábado santo, es noche de Pascua. Otra vez ya se colocan el anillo, otra vez toman el báculo porque ya lo que celebramos es entonces la resurrección, pero eso no sucederá sino hasta la noche de Pascua. Ya hablaremos de eso cuando llegue su debido momento. Muy bien, pues queridos amigos y miembros de este club de los búhos,
Que pasen una buena noche y que Dios vele sus sueños. Apasionate por nuestra fe.